buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya sabéis que es vuestra casa. Abrimos líneas telefónicas porque es martes y porque si tenéis alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, cualquier cuestión que se pueda solventar desde la administración municipal, ese es vuestro número de teléfono, el que va a aparecer enseguida en vuestras pantallas, el 986-900-924. Estamos dispuestos a escucharos, bueno, yo y por supuesto el concejal que hoy me acompaña, el concejal de Cultura, Gorka Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba yo en principio ilusionada porque decía, vamos a hablar hoy plenamente de cultura, pero sí es cierto que hay una fina línea que separa a la cultura, al deporte y también a la economía. Y hoy vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de esa polémica lista de las sedes del Mundial. Sí, bueno, conocíamos en las últimas semanas, ¿no?, pues una portada polémica en el diario El Mundo en la que se hablaba de la manipulación en la selección de las sedes mundialistas del año 2030. Espera un momentito, Gorka, que parece que tenemos algún problema con tu audio. Mientras tanto, yo os recuerdo el número de teléfono, que es el 986-900-924. Ahora seguimos con este asunto, 986-900-924. Esa sombra que veis delante de la cámara es el técnico que estaba saliendo urgentemente del estudio. Habla un poco, a ver. Nada, decía que... Bien, estamos... Yo creo que sí, no me dicen lo contrario. Nada, comentaba, ¿no?, que Vigo, pues presentamos una candidatura al Mundial 2030 con un proyecto extraordinario, tan extraordinario que fue seleccionado por el comité de la Federación Española, pero, como decía, en las últimas semanas conocíamos esta portada en la que la Federación Española se reconoce que alteró la puntuación de las sedes del Mundial, que confeccionó una lista y 48 horas después esa lista fue modificada. Y aquí claramente hay un máximo responsable, y no lo dice el concejal de Cultura, no lo dice el alcalde de Vigo, lo dicen los testigos de esta noticia, que dicen que fue esa lista modificada pues después de pasar por las manos de Rafael Louzán. Hay que recordar que Rafael Louzán pues es un destacado militante del Partido Popular y, curiosamente, después de recibir esa lista, pues esa clasificación se modifica. Es bueno recordar, María, que además Louzán en ese momento, el 25 de junio, cuando recibe ese correo electrónico, era vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y era el responsable de supervisar todo el proceso de candidaturas. Es curioso, ¿no?, que el señor Louzán reciba ese listado de María Tato, de la emérita María Tato, y que de repente ese listado se modifique. Pero claro, aquí hay que destacar pues una serie de actores políticos en todo esto. Yo creo que esos actores políticos, sin duda, han sido pues el señor Alfonso Rueda, Diego Calvo y Luisa Sánchez. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el Partido Popular durante todo este proceso? Hay que recordar que si alguien ha defendido la candidatura de Vigo en estos 9 meses ha sido el alcalde de Vigo, ha defendido esa candidatura con uñas y dientes, ha sido el principal defensor de Vigo, como siempre, y me gustaría saber dónde estaba el presidente de la Diputación, dónde estaba Alfonso Rueda, dónde estaba Luisa Sánchez, la presidenta del Partido Popular en Vigo y concejala. Pues la verdad es que han estado ausentes en todo este procedimiento. Pero es curioso porque cuando hablamos de Louzán como responsable y como máximo responsable de estos hechos tan graves, de gravedad extrema, es un ataque intolerable a la ciudad de Vigo, es un ataque intolerable a esta ciudad y a la candidatura como sede del Mundial, pues es curioso que el primero en anunciar el 5 de julio de 2024 que Vigo era una de las excluidas junto a Valencia es el señor Louzán. Recuerdo que el señor Louzán fue el que recibió ese correo electrónico el 26 de junio. Y qué curioso, María, que Vigo no sabe oficialmente que está excluida de esa lista hasta el día 19 de julio, es decir, 14 días después de que el señor Louzán, que supuestamente, y no lo digo yo, lo ha dicho recientemente en los medios de comunicación, que decía que yo no participé, pregunten a los responsables. Hombre, es curioso que el señor Louzán diga que no participa en este procedimiento cuando ha sido, primero, el que ha recibido el correo electrónico, que según los testigos solo lo recibió el señor Louzán, nadie más tenía conocimiento de esa clasificación que, recordamos, incluía a Vigo como sede del Mundial y que después de pasar por sus manos se modifica. Pero además, como decía, era el supervisor de la candidatura. Y además, desde el estadio de Riazor, ni más ni menos, anuncia que Vigo está excluida junto a Valencia. Hombre, yo creo que está perfectamente demostrado el papel fundamental que tiene el señor Louzán en todo esto, y lo tiene porque lo dice el diario El Mundo y lo dicen los testigos que formaban parte de este comité. Entonces, bueno, yo creo que hay que pedir responsabilidades, y además de pedir responsabilidades, como ha pedido el alcalde durante los últimos 9 meses, que nos hemos hartado de pedir las puntuaciones, los baremos. Recordemos que estamos en un concurso público y lo normal es que se ofrezcan los datos de todas las sedes, es decir, que todos los
las sedes que se han presentado, todas las ciudades que han presentado su candidatura, pues tengan la oportunidad de conocer el motivo por qué han sido excluidas. Es curioso que la Federación, después de comunicar el señor Louzán este hecho de que estamos fuera, se comunica a finales de agosto con el Concello para decir que estamos excluidos, sin dar ningún tipo de explicación. En primer lugar, aluden a la estructura financiera. Pero vamos a ver, de todas las ciudades candidatas que se presentaban a este procedimiento, la ciudad de Vigo es la que tiene las cuentas más saneadas. Somos la única de las ciudades de las 11 clasificadas y de las 13 candidatas que teníamos deuda cero. Tenemos deuda cero, el pago a proveedores en 3 días, y es más, el Concello se ha ofrecido en esa financiación del estadio y de todas las obras que corresponderían al Mundial, pues afrontarlas de forma individual, es decir, el Ayuntamiento tiene una capacidad financiera completamente solvente para poder afrontar esas obras sin ningún tipo de financiación externa, ni de otras administraciones, ni de financiación privada. ¿Eso lo puede hacer alguna candidatura más? Ninguna. Pero, curiosamente, unos días después de todo esto, nos encontramos con las declaraciones del vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, el señor Fernando Iglesias, que dice que eso nos sucedió por no ir de la mano de la Federación Gallega de Fútbol. Es un dato curioso. Está insinuando el señor Iglesias que había que ir de la mano del señor Louzán para ser posible seleccionada como candidata. Pero bueno, hablaba de actores políticos. Hablaba de actores políticos y recuerdo que el 21 de febrero de 2024 el alcalde se dirige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una carta en la que le solicita que por favor apoye a la ciudad de Vigo para pedir a la Federación Española de Fútbol la publicación de todos los criterios, de los baremos y de las puntuaciones. Después de ver este atropello que hemos conocido en las últimas semanas, se refuerza mucho más esa solicitud. Curiosamente, el señor Rueda, como ha hecho el Partido Popular de Vigo, el Partido Popular de Pontevedra, como ha hecho el presidente de la Xunta, han estado ausentes completamente en los últimos 9 meses. Pero es que no responde el señor Rueda, no contesta ni se pone en contacto con la Federación, que sería lo suyo, ¿no? Pues ponerse en contacto con la Federación Española para solicitar esas puntuaciones. A esa carta contesta el señor Diego Calvo. El señor Diego Calvo, para el que no lo conozca, nuestros espectadores, es el consejero de Presidencia y vicepresidente de la Xunta y responsable de Deportes. Y en esta carta, que envía al Concello de Vigo el día 25 de febrero, en esta carta dice unas cosas extremadamente graves. E voy a ler textualmente. Sentimos que as posibles carencias que pudese ter a proposta olímpica xunto coa ausencia de influencias do goberno local non permitisen que Vigo pasase o corte. Está el señor Diego Calvo insinuando que esto va de amiguismos. Está insinuando quizás que había que ir de la mano de Louzán, como decía e insinuaba el vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol. Esto es una acusación gravísima. Esto tiene una gravedad extrema, es decir, estamos hablando de que un vicepresidente de la Xunta está hablando de posibles influencias para ser seleccionada como sede de un mundial. Nosotros por este hecho hemos pedido la dimisión del vicepresidente de la Xunta, de Diego Calvo, y lo hemos llevado pues, al pleno de ayer en el Concello. Lo intentamos llevar a un pleno extraordinario, a un pleno que solicitamos la semana pasada en la Diputación de Pontevedra. No nos fue posible porque nos vetaron la posibilidad de debatir sobre este asunto. Y han pasado unos meses y seguimos sin tener respuesta del señor Alfonso Rueda. Pero es curioso que el señor Diego Calvo, que hablaba de esas posibles carencias y de la falta de influencia del gobierno local, ha sido apoyado por la presidenta del Partido Popular en Vigo. Y para mí eso es muchísimo más grave. Es decir, estamos ante unos hechos de una extrema gravedad, es decir, no han estado en ningún momento en el apoyo a la candidatura. El único que ha apoyado la candidatura de Vigo en estos 9 meses y en todo el procedimiento de selección de sedes ha sido el alcalde. Y curiosamente, la semana pasada, ni más ni menos, la semana pasada, después de que salieran estos audios en los que decían vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado, pues después de esto, la señora Luisa Sánchez, presidenta del Partido Popular de Vigo y concejala, hace unas declaraciones que de verdad son un bochorno. Son un bochorno porque son un ataque a la ciudad. Habla de las carencias de la candidatura de Vigo. En lugar de hablar de las fortalezas de la candidatura de Vigo, se desliza con unas declaraciones hablando de las carencias. ¿Pero qué carencias? ¿Qué carencias? ¿De qué carencias habla la señora Sánchez? Si, fíjese, si el proyecto era tan extraordinario que hemos sido seleccionados, hasta que 24 horas después esa selección, esa lista de sedes seleccionadas pasa por las manos del señor Louzán.
la señora Sánchez y el Partido Popular de Vigo, el Partido Popular de Pontevedra y la Xunta de Galicia, una vez más en contra de esta ciudad. Entonces está claro que en este procedimiento hay un máximo responsable, que no lo decimos nosotros, lo dicen los testigos y lo dice la información que maneja el diario El Mundo, que es el señor Rafael Louzán, junto a la emérita María Tato, y después unos cómplices políticos que han atacado la candidatura de esta ciudad durante los últimos 9 meses y que, curiosamente, cuando salta todo esto, son los principales defensores de un destacado militante del Partido Popular. Esto hay que recordarlo. El señor Louzán es un destacado militante del Partido Popular, expresidente de la Diputación, y no soporta que haya perdido la Diputación de Pontevedra con el resultado de Abel Caballero en Vigo. Entonces, claro, estamos ante una situación muy grave y yo creo que lo que tenemos que pedir ahora, además de explicaciones, porque el señor Louzán se ha permitido en las últimas semanas atacar a esta ciudad, atacar al alcalde de Vigo, pero por favor, pero lo que tiene que hacer el señor Louzán es dar explicaciones. Y han pasado semanas y seguimos sin escuchar al señor Louzán dar explicaciones sobre un asunto de tantísima gravedad, un asunto que perjudica a la marca España, que ataca directamente a la ciudad de Vigo y que evidentemente pedimos, además de explicaciones, que se restituya. Y eso es lo que debería hacer el Partido Popular de Vigo. Pero el Partido Popular de Vigo y la señora Luisa Sánchez siguen atacando a esta ciudad, siguen posicionados en la defensa del señor Louzán. Entonces lo que tienen que hacer es pedir la restitución de Vigo como sede, porque recordemos, fuimos seleccionados entre las 11 primeras ciudades candidatas y se nos ha excluido de manera flagrante. Entonces yo creo que ante este ataque el posicionamiento del Partido Popular de Vigo es vergonzante. Es cierto que están en la irrelevancia política en Vigo, pero yo les auguro un futuro todavía peor, porque siguen en ese ataque permanente, pues están de la mano el señor Diego Calvo, el señor Luis López, presidente de la Diputación, el señor Rueda y la señora Luisa Sánchez. Sobre este asunto, bueno, sobre varias cuestiones en concreto, déjame hacer puntualizaciones, porque efectivamente los espectadores han estado atentos desde hace 2 semanas a todo lo que empezó sacando El Mundo y después fuimos viendo diferentes medios de comunicación a esa noticia, esas no son actas, a esas 2 listas, la primera la que estaba Vigo, la segunda la que no estaba, a esos audios que nos sorprendieron sin duda a todos y que los hemos podido escuchar aquí, y también a las continuas peticiones del alcalde, que estas distan ya de hace 9 meses. El alcalde lo último que dijo era que estaba pendiente de los servicios jurídicos del Concello para saber qué pasos se podían dar. Cierto es, ahora como cabeza visible tenemos a Rafael Louzán, porque de los del comité, después de la dimisión de Tato y los despidos en diciembre del resto, no queda nadie, o por lo menos quedan pocos. No sé si los servicios jurídicos tienen un dictamen o se sabe hacia dónde se tiene que ir, y segundo, cómo se puede pedir y exigir y de qué formas, a través de qué vías, que Vigo sea incluido de nuevo en esa lista. Bien, nosotros, y lo ha dicho el alcalde, vamos a emplear todas las, bueno, pues todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a intentar utilizar para descubrir qué ha pasado aquí, porque vemos que no se dan explicaciones y la vía judicial es una de las vías que se está explorando. Los servicios jurídicos del ayuntamiento están en este momento pues estudiando todas las posibles acciones legales que se puedan emprender contra la Federación Española de Fútbol para pedir esas explicaciones, conocer todo lo que ha pasado, porque, María, estamos hablando de un prejuicio económico muy grande para la ciudad de Vigo, más de 100 millones de euros, y el posible retorno económico de tener un mundial en la ciudad y en la provincia de Pontevedra, además. Es decir, esto es un ataque a la ciudad muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, bueno, desde el Concello se van a explorar todas las vías legales posibles, porque además recordemos, María, y es curioso, que el señor Louzán, que dice que no tuvo nada que ver en este procedimiento, recuerdo nuevamente que era el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y fue nombrado responsable de la supervisión de las candidaturas, dice que no tiene nada que ver en esto. Pero, hombre, yo creo que la figura de Rafael Louzán, de este destacado militante del Partido Popular, es innegable. Es innegable por las informaciones y por todos los hechos que hemos conocido, porque recuerda, María, que además de esa primera excusa de que el problema de Vigo era la estructura financiera, vino otra peor, que fue que el problema era el tamaño del estadio, el número de localidades del Estadio Balaídos. El señor Louzán parece que es presidente de la Federación Española de Tenis o desconoce la capacidad del resto de estadios, porque la Romareda, el Campo de Las Palmas, el Campo de Riazor, son del mismo tamaño que Vigo, con una diferencia, que Vigo tiene 3 gradas construidas y presentó un anteproyecto para la construcción de una nueva grada, que además esa ampliación de aforo, que estaba avalada con datos técnicos en ese anteproyecto, con la financiación adecuada. Es curioso que llegaba a los 43.500 espectadores netos que marcaba la FIFA.
Entonces el señor Louzán fue deslizando y además hace unas semanas volvía a aludir a hacer alusión, a esa capacidad del estadio. El señor Louzán miente, Louzán está mintiendo de forma descarada, pero es que Louzán está mintiendo y está siendo avalado por el Partido Popular de Vigo, que a mí eso me parece de una gravedad extrema. El Partido Popular de Vigo, que ha estado callado en todo este proceso, la señora Sánchez, que ha deslizado tímidamente algún comentario sobre la sede de Vigo del Mundial, siempre atacando, siempre cuestionando el proyecto, siempre hablando de las posibles carencias, el señor Diego Calvo, o de las carencias, la señora Sánchez, el señor Rueda sin dar apoyo al alcalde de Vigo cuando le solicitó que apoyara y que pidiera todas las documentaciones y todas las puntuaciones de las sedes. Estamos ante un hecho gravísimo. Yo creo que además el prejuicio, como decía María, es tan grande que hablamos de la imagen de la ciudad, porque estamos hablando de un evento deportivo que van a haber millones y millones de personas en el mundo. Hay dos eventos deportivos que son los más grandes de este planeta y son las Olimpiadas y un Mundial de Fútbol. Es decir, es innegable el retorno económico que tiene para Vigo pues, ser candidata al Mundial, y por eso, al hilo de lo que me comentabas, todas las acciones legales que podamos emprender, si los servicios jurídicos así las avalan, las vamos a emprender. Pero vamos, yo quiero destacar que aquí hay dos responsables por los testigos y por las informaciones del mundo, que son María Tato, que ahora mismo pues, ha tenido una salida negociada, curiosamente, de la Federación Española de Fútbol, que en los últimos días pues, hablaba de estas informaciones, de las puntuaciones, y el siguiente responsable máximo era el vicepresidente y responsable de las candidaturas, el señor Rafael Louzán. Y recuerdo, ¿por qué hablamos de esa derivada política? Porque el señor Louzán es un destacado militante del Partido Popular y porque la señora Sánchez, el señor Rueda y el señor Diego Calvo se han pasado estos 9 meses atacando la candidatura de Vigo y, curiosamente, cuando ha saltado este escándalo, pretendían engañar a la ciudad de Vigo. Pero la ciudad de Vigo conoce muy bien al alcalde, sabe que el único que ha defendido a esta ciudad siempre ante los ataques externos ha sido el alcalde Abel Caballero, ha sido con las cajas, ahora vuelve a ser con el Mundial. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente pues no es tonta. Parece que a veces pretenden la señora Sánchez, el señor Rueda, tomarle el pelo a los vigueses, pero el resultado de las elecciones pasadas, el de las anteriores, y me temo que en el de las siguientes van a sufrir otro nuevo castigo por atacar de nuevo a Vigo y por ponerse en contra de esta ciudad. Voy a reformular la segunda pregunta. Sé que es complicado, pero ¿cómo veis las posibilidades de que Vigo pueda llegar a entrar? ¿Se abre ese abanico del que hablaba el Ministerio, por ejemplo, de que en vez de 11 puedan ser 13 sedes, porque también se habla de Valencia? ¿Creéis que todavía es posible que caben los plazos? A ver, si alguien ha apoyado esta candidatura, además del alcalde de Vigo, ha sido el Gobierno de España, a través de Uribes y a través del Consejo Superior de Deportes. Recordad que se ha comentado que querían meter ese criterio de proximidad, que es un criterio lógico cuando tú haces un mundial con otros países, el establecer un criterio de proximidad, y es innegable que Vigo lo tiene, pero este criterio no beneficiaba solo a Vigo, como se ha deslizado en algún audio, no. Hay otras candidaturas que tienen proximidad con Marruecos, que podía beneficiarlas, pero el Gobierno ha querido pues, que se estableciera ese criterio de proximidad, porque es lógico que Oporto y Vigo, que están a una hora apenas en coche y con ese tren que tendremos en el año 2030, pues es lógico que se avale esa posición. Pero vamos a ver, ahora lo que hay que pedir es la restitución de Vigo como sede. Es que esto es innegable. Es decir, además de pedir explicaciones y que sepamos quién dio la instrucción, quién fue la mano negra, podemos sospechar quién fue. Podemos sospechar que después de que un correo que se envía el día 25 de junio al señor Louzán, al 26, y el 27 de junio, ese correo que lleva la clasificación que le había enviado María Tato se modifica, solo ha habido dos personas que conocían ese listado: María Tato y Rafael Louzán. ¿Quién dio la instrucción? ¿Por qué se modificó? ¿Con qué criterios? La pregunta es esa. Y ahora lo que tenemos que hacer es defender que Vigo tiene que estar dentro de las 11 sedes seleccionadas, bien sea con la ampliación a 13 o no, pero el proyecto de Vigo, como digo, era extraordinario, era un proyecto sólido y tan sólido que fue seleccionado, hasta que ese correo pasa por las manos del señor Louzán. Entonces, bueno, hemos visto que aquí el alcalde ha pedido explicaciones, lo hemos pedido en el Pleno, hemos pedido explicaciones y hemos pedido las puntuaciones, porque hay que recordar que la Federación recibe dinero público para todo este procedimiento. Y hay que tener, pues hemos denunciado esa opacidad y la falta de transparencia durante todos estos meses. Nunca nadie nos ha dado explicaciones y se nos ha ofrecido, ojo, ver nuestra puntuación. Estamos de broma. O sea, el señor Louzán está de broma. Ofrecerle a Vigo conocer su proyecto, ya lo conocemos, si lo hemos hecho nosotros. Entonces es curioso que en todo este procedimiento no se han dado explicaciones,
pues verá el señor Louzán, lo que tienen que hacer es restituir a Vigo como sede del Mundial, por la importancia económica que va a tener y de imagen de ciudad en el resto del planeta, y además dar explicaciones, porque aquí hay unos responsables, y según los testigos y las informaciones del mundo, hay 2 personas que estaban en este procedimiento. Una de ellas es la emérita María Tato, ya no está, pues las explicaciones las tendrá que dar el ahora presidente de la Federación Española de Fútbol y destacado militante del Partido Popular, y me gustaría que además de pedirlas pues el Concello de Vigo y el alcalde Abel Caballero, pues que el Partido Popular de Vigo y la señora Luisa Sánchez, que tanto presume ahora, después de 9 meses, se acuerda de que hay que defender la candidatura de Vigo, cuando ha estado 9 meses callada. Hombre, yo creo que esto es insostenible y tiene que ponerse del lado de la ciudad, y espero que pidan la restitución de Vigo como sede, que es lo que procede. Seguimos atentos a este asunto. Gorka Gómez, concejal de Cultura, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Se lo crean o no, se nos ha acabado el tiempo, son las 3:02. No os preocupéis porque el próximo martes volveremos a abrir líneas telefónicas, y mientras tanto, si queréis, tenéis un correo electrónico, platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. ¡No has de hablar un segundo!